Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gracias, Señor Jesús. Hoy estamos una vez más delante de ti, Padre, dándote la gloria, la honra a ti. Gracias porque nos permites congregarnos, Señor, a recibir tu palabra, a buscarte. Hoy te pedimos, Señor, que tú hables a nuestro corazón, que hables, Señor, según la necesidad. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La nueva traducción viviente dice: pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros, pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Bueno, esta es una palabra que el apóstol Pablo le escribe a los corintios, reiterando la condición en la que el Señor nos llama, la condición en la que el Señor nos quiere poner en nuestra vida. Nosotros somos personas que hemos caminado toda nuestra vida según la naturaleza carnal. La naturaleza, dice la palabra, de pecado, pero ¿qué es la naturaleza humana? Esa parte animal del ser humano que lo lleva a vivir la vida según deseos, pero según los instintos provocados por los deseos de la carne. Por eso hay una palabra que habla acerca de los deseos de la carne, ¿sí? ¿Y qué es lo que el Señor nos invita a hacer? Para todos los que escuchen su palabra, nos invita a empezar a caminar por el Espíritu, ¿sí? Cuando nosotros llevamos tiempo caminando con el Espíritu, a veces ese Espíritu tiende a enfriar, a veces tiende a calentarse un poco más, y usted sabe que uno en la vida de fe tiene batallas y tiene épocas, ¿sí? Tiene momentos mejores y peores, todos lo vivimos. Pero ¿cuál es nuestra parte, según lo que nos dice aquí el apóstol? Nuestra parte es procurar vivir en el Espíritu. Y él le da la explicación, porque la iglesia era una iglesia que estaba muy cuestionada, empezando por los mismos doctores de la ley, los fariseos. Entonces, los discípulos del Señor eran personas que por la calle les andaban cuestionando su fe, su creencia, y que los retaban. Inclusive al mismo Señor Jesús los retan en los estatutos o en la creencia que Él viene a impartir, o dicho de otro modo, en el Evangelio, ¿sí? Entonces nosotros digamos que tenemos esa parte que a veces nos cuesta entenderla. Cuando uno apenas conoce del Señor y le hablan de estas cosas espirituales, es como un mundo muy misterioso. Y fíjese que la palabra dice que en el Señor vamos a encontrar misterios, y que hay cosas de la natural, del mundo, de todo, de lo espiritual, aún de lo natural, que están reservadas para aquellos que le aman al Señor, ¿sí? Entonces, ¿para quién está reservado lo espiritual? Para los que le aman, según la palabra, ¿sí? Entonces aquí el apóstol lo que hace es decirle a los discípulos del Señor que explicarles el contexto en el que ellos están en la vida y la batalla que tienen que dar. Entonces usted sabe que a veces uno tiene que vivir ciertas batallas porque a uno le cuesta encajar en el mundo cuando uno ya ha creído en el Señor, o le cuesta desencajarse del mundo para empezar a caminar con el Señor. Eso
Es un proceso que tiene que vivir el creyente, de quitar las cosas viejas para empezar a verlas con otros ojos. ¿En qué se basa toda esta palabra que estamos estudiando? En la manera de percibir, la manera de recibir las cosas de parte de Dios. Y fíjese que las realidades de nuestras vidas varían, o sea, la forma en cómo las percibimos varían de acuerdo a nuestra condición interna, ¿sí? Y si nosotros estamos en una condición de fortaleza espiritual, pues vamos a poder percibir las cosas lo más parecido a como el Señor las ve acerca de nosotros. De pronto usted no se ha preguntado ahí, en alguna circunstancia no se ha preguntado ¿qué pensará el Señor de esto? ¿O qué pensará el Señor de mí? ¿Qué pensará el Señor de esta situación? ¿Qué pensará Dios acerca de eso? ¿Sí? Y mire, si usted quiere entender las cosas del Señor, el Señor le dice que sí se las va a otorgar, que sí le va a permitir entender cuál es el pensamiento de Él, porque es importante. Cuando uno conoce a una persona, cuando uno tiene relación con una persona, para uno es importante saber qué piensa esa persona de uno, ¿sí o no? Por eso usted le dice, o se expresa, o es necesario que esa persona le diga, mira, lo que pasa es que yo siento esto por ti, o yo estoy agradado o estoy desagradado contigo. Lo mismo ocurre con nosotros y la relación con el Señor, ¿sí? No se quite la oportunidad en el Señor de saber qué piensa el Señor acerca de usted, qué piensa Dios acerca de usted y de su circunstancia, ¿sí? Porque usted vive una circunstancia que tiene razones por las cuales ocurren, sean buenas o malas, ¿sí? Entonces, preséntese delante del Señor, presentémonos delante del Señor, sabiendo que Él quiere. Hay un mensaje, una palabra muy bonita que es la que acabo de decir. No recuerdo cómo antecede ese versículo, pero dice, te haré entender y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces, cosas que ojo no ha visto y que ningún oído ha oído, ¿sí? Y se acuerdan que estábamos hablando en una predicación anterior acerca de la trascendencia que ha tenido la Biblia. La Biblia es un libro que lleva siglos, años y años y años y generaciones en la humanidad y que ha tocado muchas vidas, pero que también muchas vidas han pasado por alto el poder de la palabra. O sea, eso, a mí me parece eso como algo muy, muy poderoso de Dios, que la capacidad de la palabra para cambiar también puede también ser tan, ¿cómo se puede decir? O sea, a la vez que la Biblia es tan útil, ¿sí o no? Para muchas personas también puede ser un libro inútil, y para la mayoría de gente es eso. La gente no logra discernir las cosas poderosas que están escritas ahí. Bueno, y eso si hablamos de la gente que está afuera, que no ha tenido acercamiento a la palabra, o que si lo ha tenido ha sido muy mínimo. Pero ¿qué vamos a decir de los creyentes que han recibido palabra, que han sido alimentados, pero que llega un punto de la vida en que dejan de entender? Mire, yo estaba el otro día conversando con unas personas cercanas y estábamos recordando a otras personas que en su momento fueron cercanas. Y decíamos, ¿cómo, o sea, qué pensará esa persona, estas personas, si son personas que han predicado, son personas que han escuchado, que en realidad en un momento dado han tenido claro muchas cosas de Dios? No todo, por supuesto, pero han tenido claro muchas cosas de Dios. Y de repente esas cosas dejan de ser entendidas, ¿sí? Mira, a mí me pasa algo con el piano, con ese instrumento, el cual me ha sacado muchas canas, cabe resaltar, ¿sí? Me ha pasado algo, y es que me demoro montando una canción harto, me esfuerzo, ya la tengo, voy, la toco, me sale bien, pasa una semana, me olvidé de absolutamente todo, y vuelve y empieza, y uno siente un desánimo, uno quisiera partir en dos ese piano, porque es muy desagradecido, ¿sí?
¿En qué consiste el progreso de esos instrumentos y de todo en la vida? Porque mire, si hay algo bonito, el Señor es el creador de la música, ¿sí o no? Imagínense esa ciencia que hay detrás de eso, en los sonidos. Eso es tan milimétrico, tan matemático, que cuando uno se pone a estudiarlo un poco más a profundidad, se sorprende de lo exacto que es. Eso no es creado por el hombre, ¿sí? Ese arte no es creado por el hombre. El hombre piensa que lo creó él, pero ese lenguaje ya estaba establecido en el cielo, ¿sí? Y había ángeles que se dedicaban a eso. Bueno, y usted ya sabe el resto, pero ese arte enseña mucho. O sea, a mí me ha llevado, o sea, la música es muy parecida a la fe, ¿sí? Yo así la percibo, ¿sí? Y la noto parecida. Entonces, ¿a qué voy con el ejemplo? A que si uno no persiste y persiste y persiste y persiste, así sea con lágrimas, porque a veces eso lo desmoraliza a uno, usted va a llegar un momento en que se le olvida todo. Por eso es que a veces uno escucha gente, yo cuando era pequeño tocaba el piano, ya no me acuerdo de un acorde, de una nota, pero se olvida. O sea, si hay algo rápido de olvidar, son este tipo de cosas. Y la fe, el evangelio es parecido, ¿sí? Y el olvidar, ¿en qué consiste? No en tener, digamos, los conceptos, ¿sabe? Hay cosas que uno las tiene como en la mente, pero que no las tiene como presentes. No sé si me hago entender. O sea, usted sabe que hay do, re, mi, fa, sol, ¿sí? Usted sabe que hay un ritmo, otro ritmo, pero es una habilidad, ¿sí? Y cuando nosotros estamos en la carrera de la fe, nosotros estamos adquiriendo una habilidad. Por eso es que es tan importante la congregación, no es por otra cosa, ¿sí o no? Y cuando uno deja eso, empieza a haber deterioro. Entonces, para volver al ejemplo de estas personas que recordábamos con las otras personas, uno se pregunta, ¿dónde queda todo eso que dominaban? Porque eran personas que pastoreaban inclusive a gente. ¿Dónde queda todo eso? Sucede lo mismo que con un instrumento. Ellos saben que hay Dios, que hay do, re, mi, fa, sol, ¿sí? Pero la habilidad de creer se pierde. Pero lo bueno de que la fe sea una habilidad es que usted puede mejorar esa condición. El Señor, mire, el Señor en la humanidad, ¿sabe? Imagínense al Señor haciendo la creación y esparciendo dones, talentos, fe. ¿Sí ha visto estos juegos que hace la gente? O como, bueno, no sé, como un ejemplo, yo no sé qué es eso, y dicen, ¿cómo me hizo Dios? Entonces, paciencia, y le ponen un poquito, disciplina, una gota así, celos, le riegan el tarro, ¿sí? Y van llenando supuestamente el botecito. Usted y yo somos un botecito lleno de ciertas características. Y cuando uno encuentra parecido con alguien más, el otro día hablaba yo con una amiga y me decía, yo creo que el Señor cuando nos hizo a las dos, cogió del mismo tipo de mezcla, porque nos parecemos bastante en las cosas físicas. Nos duele lo mismo, tenemos la misma enfermedad, hipotiroidismo, y entonces nos reímos porque me dice, y a vos de pronto no te pasa que se te entumece toda esta parte, y yo sí. Bueno, entonces el Señor, imagínenselo, haciéndole a usted de a poquitos de todas las características que hay, tanto buenas como malas, pero sobre todo buenas, ¿sí? Porque imposible que la creación de Dios sea una cosa mala, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros estamos contaminados por el pecado que llegó a la humanidad, ese es otro tema, ¿sí? Pero tenga la certeza de que en su interior hay cosas positivas y herramientas positivas que si usted las enfoca al Señor, eso se desarrolla, ¿sí? Pero entonces, me desvío por un ratito y vuelvo, ¿sí? Pero entonces, el Señor, en medio de esa distribución de cosas que entregó dones, talentos. Por eso es que usted de repente uno escucha, tal niña, tal niño nació con la habilidad para cantar, y uno dice, ve, natural el don, no tiene ni que esforzarse, ¿sí? Hay gente muy musical, hay gente que es muy artística, muy histriónica, hay gente muy financiera, por decirlo así, ¿sí?
Y así hay características de todo. Dentro de todas esas características que recaen sobre todo en lo espiritual, ¿sabe? Porque uno piensa que de pronto el arte y la música y las cosas de ese tipo, histriónicas, o que una persona sea buen administrador, que una persona sea buen orador, uno piensa que son características físicas de la carne, del intelecto, pero provienen de los dones espirituales que Dios ha dado, ¿sí? Entonces, de todo eso, el Señor nos ha otorgado un poquito a cada uno, y la palabra dice que hay unos que son más de fe que otros. Entonces, imagínense que nosotros no pudiéramos mejorar la condición de la fe, ¿sí? Llévese esto en su corazón, ¿sí? La fe es algo que yo tengo que ejercitar. La fe es una habilidad. Si usted la deja de ejercer, se va a olvidar. Y usted va a saber que hay Dios, usted va a saber que hay Biblia, pero la habilidad no la tiene. Porque ¿cómo le juzgan a uno como músico, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo? Yo puedo venir aquí, que a veces me pasa, y teóricamente es un montón de cosas, puedo decir yo, pero vaya, toque. Y la gente no le cree si uno no toca. Uno puede decir, no, es que yo estoy estudiando. Si uno no toca bien, no le van a creer. Entonces, claro, el músico se esfuerza por tocar bien. Lo mismo sucede con la fe. Si usted puede saber un montón de palabras, un montón de teoría, puede hablar cosas bonitas, porque mire que para predicar no se necesita mayor cosa, ¿sí? Coge uno un verso, lo explica y chunchan y sale, y uno cree que es eso. No, para que las cosas funcionen debe haber una habilidad, así como hay una habilidad para el que predica, para el que ministra, para el que sirve de algún modo, ¿sí? Eso es la habilidad de la fe, ¿sí? Distribuida de múltiples maneras. El Señor dentro de la congregación entrega personas con diferentes habilidades, finanzas, y el Señor pone las habilidades. Esas habilidades las ha dado Dios para que los que tengan fe aporten a la obra, ¿sí? Y llenen de herramientas al pueblo de Dios. Entonces yo les decía, siempre hay una persona que es como la mano derecha, ¿no? Entonces uno le dice, oye, tal cosa, tal otra, verás que me recuerdas tal cosa. Entonces yo les decía que Mayeli es mi ayuda idónea, ¿no? Les decía a ellos, porque yo, Mayeli, me recuerdas tal cosa, Mayeli, escríbeme tal cosa. Tiene la habilidad, yo tengo una memoria horrible, ¿sí? Ahora, si ella no estuviese, el Señor siempre pone otro, que fue lo que sucedió en una de estas iglesias también de Salem, ¿sí? Pero las habilidades están dadas y nacen a través de la fe, ¿sí? Por eso es que en el ministerio nosotros en este ministerio, por lo que se ha aprendido acerca de Dios y de agradarlo a Él, uno no permite que sirva a cualquier persona. El otro día llegó a Salem un músico que supuestamente era un muy buen músico a preguntar cómo podía participar o que si podía colaborar porque había visto ciertas cosas que se podían mejorar. Cualquier pastor, mire, yo los conozco, cualquier pastor dice, de una, venga, colabore, ayude, ¿sí? No, hasta que no se genere la habilidad, porque si el talento no está puesto si no está puesto a través de la fe, no sirve, ¿sí? Está tergiversado, está contaminado para las cosas del mundo. Por eso es que uno no permite, como pastor o como líder, digamos, dentro del liderazgo, uno no permite que una persona que danza en el altar vaya y entonces como le gusta el baile y es buena para eso, vaya y dance en cualquier... No, porque son cosas que se desarrollan en la medida de la fe, ¿sí? Obviamente en el mundo hay mucha gente con mucha habilidad, con mucho talento, pero dentro de la iglesia y dentro del evangelio, por eso es que aquí el apóstol les está explicando qué es lo que les pasa a ustedes, que los cuestionan, pero a la misma vez ¿cómo se dice? Los admiran. Mire, a los siervos de Dios, a uno le pueden decir lo que sea, por ejemplo, lo rechazan, ¿no? Uno a veces se presenta y uno dice, soy pastor, entonces es como que lo bajan de estrato mentalmente, ¿no? Lo bajan de todo, y pueden decir lo que sea, pero la gente siempre admira algo de los siervos que han hecho un buen trabajo en su fe, pues por supuesto, ¿no? Y en esa época a los apóstoles la gente los admiraba. ¿Se acuerdan del ejemplo que estudiábamos de Simón,
que tenía un talento, que tenía un don, que era parecido, o sea, él hacía cosas como sobrenaturales, ¿sí? Hacía cosas tipo, haga de cuenta, como especie de magia, milagros, cosas así, tenía el don, y él admiraba, o sea, él decía, ¿cómo? Yo quiero hacer también eso, denme un poco de lo que ustedes tienen, porque él veía que lo de los apóstoles y lo de Jesús era una cosa supremamente más poderosa de lo que él tenía, y él admiraba. Entonces la gente, ¿usted por qué cree que hasta los fariseos se agolpaban a escuchar a Jesús? ¿Sí? O sea, era rabia, pero a la vez admiración. ¿Por qué? Porque se generan habilidades y los dones es como que brillaran dentro de la atmósfera para la cual fueron creados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que les pasa a ustedes? Les dice aquí el apóstol a los discípulos. Lo que pasa es que ustedes las ideas que han recibido no pueden esperar que la gente los juzgue como se juzgan ustedes mismos o como los juzga el Señor, porque las personas que los juzgan no están con la contextura espiritual para entender las cosas. Entonces aquí se abre una puerta para el creyente, que es una puerta de entendimiento, ¿sí? Y este pasaje lo que hace es eso. Y mire, si usted lleva tiempo o no lleva tiempo dentro del ministerio, sepa que hay muchas cosas que el Señor quiere que usted entienda, que hay cosas que el Señor quiere que usted sepa que Él piensa de usted. ¿Para qué? Para que usted tenga un norte, ¿sí? Que usted diga, bueno, yo quiero agradar al Señor, porque muy rara vez uno encuentra a una persona que diga, voy a, ¿qué se puede decir? Voy a hacer enojar a Dios. Eso casi que no ocurre, ¿sí? Solamente los siervos del diablo directos tienen como esa osadía, pero el resto, mire, la gente no quiere desagradar a nadie en realidad. ¿Sí se ha dado cuenta de las ideas de ahora? Que son, no, que a cada uno puede amar a quien quiere, cada uno puede tomar el camino que quiere, paz, respeto para todos. Así es la mente ahora. No, la mujer puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Respetémonos todos con todos para que todos vivamos en paz. Eso es lo que la gran mentira que el diablo quiere meter en la humanidad. Cosa que es una cosa muy grave. Es más grave que tener toda la maldad en el corazón y hacer otro tipo de cosas que la gente que no tiene esa condición moral critica. Usted dirá, ay, qué exagerada, ¿por qué dice eso? Porque la palabra dice que esa gente que está acá y allá, porque yo el otro día hablaba con un músico que es bien famoso, por cierto, y me decía, yo he crecido con valores cristianos, Alejandro Costeño, es el trombonista de Carlos Vives. ¿Por qué me dice a mí? No tengo ni idea, la verdad. Un día yo lo seguí porque pues era músico y entonces sube solos y sube cosas chéveres y le daba like a los solos que subía. Y de repente me empezó a contestar los likes y las cosas que yo le ponía a los solos, no a él obviamente. Entonces me empezó a hablar. Entonces me preguntó que yo qué onda. Entonces yo salgo en una foto con el trombón, que ni siquiera es mío, pero que me lo prestaron para la foto, y él pensó que yo tocaba trombón y por ahí empezó la charla. Entonces me dice, yo he crecido con valores cristianos, yo también soy cristiano, ¿no? Entonces yo dije, qué bacano, pensé yo, de verdad cristiano. No, en realidad es una persona que simpatiza con los valores cristianos, porque si usted ve la palabra, los valores cristianos no son desagradables para la parte moral de la gente. Algunos sí, algunos chocan, pero la mayoría no. Por ejemplo, honrar a los padres, obedecer, no robar, no matar, ¿sí? Entonces ahí es cuando uno entiende que esto, o sea, que esto en realidad no es un todo, y que esa filosofía que la gente quiere expandir de que todo es bien con todo el mundo, eso es lo que la palabra llama tibieza, ¿sí? ¿Y qué dice la palabra de los tibios? ¿Qué dice? Que los vomita, o sea, no a los fríos no los vomita el Señor, a los tibios, ¿sí?
Y mire, a veces uno de creyente anda en una tibieza. ¿A usted no se le ocurre pensar, le doy asco al Señor? ¿Sabe cuando uno le da? El otro día yo limpiaba un vómito de mi perrita que se enfermó. Dios mío, primera vez que yo siento las, ¿cómo es que se llama eso? Náuseas. Sí, pero, o sea, una cosa es sentir como ese mareo de náuseas. Cuando uno hace, o sea, cuando, arcadas, eso. Imagínense que usted le provoque eso al Señor. Entonces la gente quiere agradar a todos, ¿sí? La gente quiere estar bien con los unos, bien con los otros. Los cristianos todavía peor. No, yo soy cristiano, pero soy amigo de todos y con todos me llevo bien y hago cosas de lo uno y hago cosas del otro. A esas personas, dice la palabra, que le produce eso, a Dios. Entonces, nosotros todos no le queremos caer mal a nadie, ¿sí? Uno no le quiere caer mal a la gente. Ojalá le cayéramos bien a todo el mundo, sería chévere porque nos llevaríamos mejor, pero no le caemos bien a todo el mundo. Y si usted quiere agradar a todo el mundo y al Señor no, entonces la gente del mundo también quisiera agradar a Dios. Por eso dicen, ay no, que la Virgen me ayude, o Dios, cuando uno hace las cosas con amor, lo recompensa. Frases así, ¿no? O sea, como que expresan que quieren estar bien en realidad. Pero no, están totalmente alejados de lo que aquí enseña el apóstol y es el entendimiento. ¿Sí? Y usted puede estar, como les dije el otro día, me disculpan la palabra, en la inmunda, ¿sí? Pero si usted entiende algo de la fe, usted tiene un tesoro. O sea, es como cuando uno encuentra, ¿sabe? La gente esta que excava y encuentra cosas que, por ejemplo, encuentran la piedra del diamante. La piedra del diamante no es el diamante como uno se lo imagina, ¿sí? Después pasan cosas, pero son recursos. Usted tiene el recurso de Dios para entender. Hasta hoy usted ha llegado a un entendimiento, pero el Señor quiere que usted sepa que Él lo quiere llevar a otro entendimiento, que solo se da si usted desarrolla su habilidad. ¿Sí? Lleve esto a cualquier circunstancia. Mire, si usted tiene un trabajo, por ejemplo, y los trabajos son difíciles, ¿sí o no? Uno dice, ya no aguanto, como me decía Byron el otro día, yo ya iba a renunciar, ya era la decisión final, porque no da un solo paso más. Ustedes lo viven tal vez más que yo, ¿sí? Y el trabajo es difícil, pero cuando usted le coge el ritmo a eso, se le hace más fácil. Cuando usted coge la habilidad, lo hace hasta mecánicamente y se le hace más llevadero, ¿sí? Así es en todo. Entonces la fe no es diferente a eso. Por eso es que llega un punto, por ejemplo, los siervos que uno lee en la palabra, llega un punto en que son, ¿cómo se puede decir? Indesprendibles, o que no se puede desprender de lo que está. Entonces usted y yo vamos a tener que sufrir a lo largo de nuestra vida, desde que conocemos al Señor y en adelante vamos a tener que sufrir una serie de desprendimientos de nuestra vida pasada para poder profundizar en las cosas de Dios. Cuanto usted más suelte allá, más va a entender acá. Cuanto más usted suelte allá, más pegado acá va a estar y más difícil va a ser que se suelte. Sí, yo sé que hay mucha gente que lleva años y termina desistiendo de la fe. Esto se resume en una sola palabra. Bueno, en una sola palabra, no, en una frase que voy a decir a continuación. No, mentira. Es que han dejado de desarrollar su habilidad de la fe. No es más. ¿Sí? Entonces usted tiene un compromiso con el Señor en el momento en que usted le cree. Y es, Señor, yo quiero conocerte. Yo subí un video todo feo, porque luego yo lo subí con todo el cariño para ustedes, pero luego dije, qué feo ese video, ¿no? Y era, según yo, evangelístico, ¿no? En el canal de YouTube. Y según yo, evangelístico. Pero ay, se me olvidó lo que les iba a decir. Quedé en blanco. Con el fin de evangelizar, o sea, bueno, se me fue. Voy a retomar y por ahí me acuerdo y ya les digo. Pero el hecho es que el Señor nos llama para entrar en una serie de entendimientos que van a... ya me acuerdo. Lo subí con el fin de
de poner la oración de fe. Ese era el objetivo, ¿no? La tarjetita esa, la oración de fe, para que el que se mete y de repente la lea y por allá en lo profundo de su corazón crea, empiece esa pequeña semilla de fe a surgir. Y entonces algo de lo que uno siempre dice en esa oración de fe es: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, no sé qué, quiero conocerte. Claro, porque usted llegan y le hablan del Señor, pero usted ni idea de las cosas más profundas. Usted sabe de pronto lo que le acaban de decir, ¿sí? Y ese quiero conocerte es lo que va a desarrollar las habilidades de la fe. Por eso es que una persona que va a medias nunca va a poder desarrollarse en sí. Y ahora ahí viene otro tema que no sé si sea el momento de tocarlo, lo tocamos en otra predicación, pero a partir de esa fe que empieza a surgir, empiezan a llegar logros, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, la gente que está en servicio se supone que es porque ha tenido logros de fe. En el servicio a uno, mire, le toca superar muchas cosas, muchas veces, ¿sí? Y se lo digo no pensando en nadie, ¿sí? Porque hoy estábamos con los del servicio justamente hablando de eso, ¿sí? No pensando en nadie, sino pensando en mí. Y yo pensaba el otro día, cuando estaba estudiando este mensaje, y yo decía, ay, por una predicación del apóstol Abraham que estuvo buenísima del miércoles, yo decía, cierto, yo estoy sirviéndole al Señor porque a mí me ha tocado tener que perdonar lo imperdonable. ¿Sabe que hay cosas que uno, y a todos, o sea, no es que yo la jura, la perdonadora, no, todos los que están han tenido que pagar un precio, han tenido que perdonar, que aguantar, que meterse en la disciplina, que esforzarse, ¿sí? ¿Qué están haciendo ellos? Desarrollando habilidades. Y cuando van avanzando, esos son logros, ¿sí? Entonces hay que meterse en ese entendimiento, ¿sí? Dice, recibir esas verdades. Por ahí dicen que no hay un mejor amigo que el que le dice las verdades, ¿no? Porque hay mucha gente que a uno le dice las mentiras. Entonces, por agradarlo le dicen, usted hace muy bien tal cosa, usted hace tal... No, y es mentira. Pero el amigo le dice las verdades, y lo que el Señor quiere es traerlo a usted para decirle, mira, estas son tus verdades. Y cuando no hay nada más feo que a uno lo confronten con las verdades, ¿sí o no? Qué feo que es, por ejemplo, ir a una piscina, o yo soy súper penosa, pues hay gente que es, ¿no? Pero, y uno ya, entonces, el otro día estábamos en piscina con unas personas, y yo con una manta así toda arropada, porque me da vergüenza, ¿sí? Y ahora, yo sé que todo el mundo tiene sus vergüenzas, digamos, sus cosas que sí y que no, ¿sí? Pero esa sensación de sentirse descubierto, ¿sí? O cuando a usted le ponen enfrente el espejo, o cuando le dicen, mira, tú estás mal en esto, eso es lo que hace el Señor con el Evangelio, traer las verdades. Entonces usted empieza a notar que usted está sucio, usted empieza a notar que usted está débil, que usted necesita, que usted se ha equivocado, que usted de pronto se ha dejado llenar de otras cosas, de cosas puestas por el mundo, por el enemigo, por el pecado, ¿sí? Entonces el discernimiento hace que nosotros perseveremos, no las personas, porque usted en las personas que le hablan sobre todo, ¿no? Porque a veces la gente se apoya en lo que dice el pastor, en lo que me dirija el pastor, y está muy bien, pero usted debe generar ese discernimiento de tal manera que cuando a usted le suceden las cosas, usted mire las verdades de su vida y las interprete de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que el Señor piensa, porque a veces la gente le suceden las cosas y las interpreta diferente, ¿sí? Un ejemplo, es que me pasó tal situación. Mucha gente interpreta, es que Dios es malo, es que Dios no me ayuda, es que, ¿sí? La interpretación es distinta y la fe está para eso. ¿Qué dice la palabra que es la fe? Por ejemplo, mire, usted sabe que qué feo que es cuando se va la luz, ¿no? Ahorita que le escucho decir certeza. Cuando uno se va la luz, fácil camina, ¿no?
busca y qué miedo. ¿Usted camina con miedo en su vida? ¿Usted se acuesta en su cama y dice, pucha, ¿cuándo será que me voy a morir? Porque esos son los temores de la gente. Mi madre, ¿será que mañana me va a atropellar un carro, me va a dar cáncer? ¿O será que mi hijo le va a pasar algo malo? ¿Será que me voy a quedar pobre toda la vida? ¿Será que no voy a encontrar marido? Son los temores de la gente. Y se los digo porque lo he escuchado, ¿sí? Literal. Así el otro día decía, ay, no pensé que yo creí que me iba a quedar sola y no sé qué. Son los temores de la gente. Y por eso yo me metí con fulano y entonces usted vive su vida en temor. Si usted vive su vida en temor, no hay nada como entrar y decir, voy a bajar la grada y tengo certeza de bajar la grada, ¿sí o no? Porque usted la mira. O sea, eso es la fe, que usted tenga certeza en cada paso que va a dar, ¿sí? Que tenga confianza de lo que no se ve, de lo que, por eso dice, ¿cómo es que dice? Siempre se me olvida. Certeza de la convicción de lo que no se ve. Entonces, la palabra es eso. La fe es eso. Opera así. ¿Sí? Y usted va a decir, no, pero es que tengo las luces apagadas. Pastora, muy bonito lo que usted dice, pero yo en mi vida me siento nublado. Yo en mi vida, y por más que quisiera creerle al Señor, me siento nublado. La solución es que usted se disipule, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando usted se disipula, escucha la palabra. ¿Y la palabra qué es? La palabra oída, porque, como dijo el apóstol, si dijera leída, ¿sí? Pues uno también dijera leída, ¿sí? Yo también dijera, la palabra dice que es leída, pero es oída. Y no es oída de cualquier persona, es oída de la autoridad. Por eso en la Biblia está la figura del sacerdocio. Ese es otro tema, ¿sí? Pero si usted se siente así, que qué bonito todo lo que usted dice, pastora, pero en la realidad de mi vida, yo me siento nublada, me siento a oscuras, me siento con miedo, siento que no tengo fuerzas, acérquese a la palabra, acérquese a quien Dios ha puesto para que lo instruya, para que lo empuje, para que le diga tranquilo que no te vas a caer. Entonces usted no, se cae aquí y dice, no es cierto, no me mandé. Pues se dejó empujar por uno, ¿sí? Cierto que no me pasó nada por haberle creído al Señor. Y entonces empieza a ejercitar la habilidad de ¿qué? De creer, de la fe, ¿sí? Es necesario, es como Dios lo ha dispuesto. El alimento es diario, ¿sí? Por eso dice la palabra, danos el pan de cada día. El alimento es diario. Qué bacano que fuera que uno coma que uno diga, bueno, quitando de lado un poco el sentido del placer por la comida, porque, mejor dicho, ¿por qué está el placer de la comida? Para que el ser humano tenga la necesidad de buscar el alimento, ¿sí? ¿Sabe? Cuando se dice, uy, tengo un hambre, me provocó un pollo, ¿sí? Esa sensación de ricura no es porque sí, es porque el cuerpo necesita que usted sienta eso para que vaya a buscar. Es lo mismo que el dolor. Es necesario que usted sienta el dolor cuando se pincha con algo para que usted sepa que hay peligro. Los bebés, yo que no sé nada de bebés, pero esto es así, lo leí. Los bebés, mejor dicho, usted sabe que uno tiene esta parte súper sensible, ¿sí o no? A uno le sale un barro acá, duele, pero si le sale por aquí, eso duele, pero mejor dicho. Y si está más, bueno, eso es horrible. ¿Por qué uno tiene esto tan sensible? Porque el Señor, en su gran sabiduría, dijo, el bebé tiene que tener esta parte tan sensible que le permita detectar la teta de la mamá, el seno, ¿sí? Es por eso, ¿sí? Entonces, ¡pin!, se prende. Si fuera por acá, como difícil, ¿no? Y es así, porque hay una persona que sube mucho contenido así de ciencia y a mí me gusta seguirla, entonces me pareció interesante el tema y me acordé, ¿sí? Porque lo leí hoy. Y así con todo. Entonces el Señor
ha dispuesto ciertas cosas. Y recuerdan lo que estudiábamos la semana pasada, creo, acerca de la sed. Qué feo que es sentir sed, ¿no? Cuando uno está, uy, qué sed, no, qué sed. Si usted tiene la posibilidad de saciar, entra delicioso. Si uno me dice, uy, qué rico, una chela bien fría, dice la gente, ¿no? O una gaseosa bien fría, o agua, algo que me quite la sed, ¿sí? Dice uno, y la sensación es rica cuando entra, pero mientras usted la tiene es horrible. Pero esa sensación es para decirle a usted, aquí te falta algo, estás deshidratado, tienes una enfermedad. Así opera la palabra. Entonces hágale caso al Señor, porque mire, el Señor le está diciendo, mire, esta incomodidad que tú tienes es por algo, ¿sí? Acércate a la palabra. Esa inquietud que tú tienes es por algo. A veces la gente tiene sentires de fe. El Señor le pone sentires de fe. Y no le paran bolas, ¿sí? Párele bolas a las cosas que el Señor le hace sentir, le hace percibir, le hace doler, ¿sí? Usted dice, ay, me duele, no sé qué. ¿Qué será? Miren, ¿se acuerdan que creo que yo les dije, o sería que yo le dije que tengo un dolorcito aquí que se me desencaja, ¿no? Como si tuviera una costilla desencajada, yo no sé. Y yo, ¿qué será? Me hice hacer un masaje. Fui a Santa Marta de la Campaña. Y en el hotel decía masaje descontracturante. Dije, ese es el que necesito. Necesito que me encaje en eso. Dios mío, 1 hora dándome a esa mujer como a violín prestado. Yo iba a llorar, literal. O sea, y yo decía, bueno, todo sea para que se me quite el bendito dolor que me incomoda mucho. Se fue la mujer, me bañé, no sé qué, y seguía. Y yo, no, debe ser bueno. Entonces, ustedes saben algunos que me metí al gimnasio, ¿no? Para procurar mejorar pues la condición de salud, sobre todo porque soy una persona muy quieta por el trabajo que tengo, pues, ¿no? Entonces me meto al gimnasio y haciendo el ejercicio ahí. Cuando en una de esas, haciendo pecho, ¿no? Dios mío, un dolor. Y ese entrenador, ándale, que ese peso lo levantan las viejitas, me dice. Y yo, cuando de repente sentí que como que se me encajó algo. Claro, era, el cuerpo dice, movete, necesito que te muevas, me vas a matar, esos músculos van a estar así, ya, ¿sí? Y se fue arreglando, y ya no lo tengo, y muchas cosas son por eso, ¿no? O sea, por eso a alguien era que yo les decía, ¿no? De pronto mire, ejercitarse un poco, porque a veces la mayoría de enfermedades surgen a partir de esas cosas. En la pandemia, pues no sé, yo estoy dejando que el Señor hable, ¿no? No sé si estoy hablando bobadas, pero de pronto a alguien le sirva. En la pandemia, yo me enfermé feísimo, me dio tendinitis, pero que yo no podía ni agarrar el celular, ni la cuchara, o sea, era un dolor. No, y eso llegó la fisioterapeuta, ¿no? Y yo, qué dolor, lo mismo. Y al final de toda la sesión, fueron 14 sesiones que me hizo, al final me dice, le voy a enseñar unos ejercicios para que fortalezca, después de todos los masajes que ya le he hecho. Entonces, ¿qué era? Lo mismo, el mismo ejercicio que uno hace cuando va al gimnasio, las pesitas, esas bandas elásticas, y yo haga los ejercicios. El primer día se me quitó el dolor. ¿Por qué? Porque estaba yo tan débil, mi músculo estaba tan débil, porque por eso se da la tendinitis. El músculo se pone tan débil por la quietud, ¿sí? Por la falta de uso, que toda la fuerza del movimiento que uno hace recae en el tendón, ¿sí? Entonces, como el músculo está débil, recae la fuerza en el tendón. Entonces el tendón es muy débil. ¿Usted ha visto los tendones de los pollos? Yo me los como. Cuando sale la pata así, le arranco todo. Imagínense, son blanditos, ¿sí? Pero ¿cómo hace una gallina? La piel de la gallina es dura, ¿sí o no? Porque es la fibra, el músculo. Los pollos que uno se come así comprados de comercio son blandos, porque como son pollos que los tienen ahí solo alimentándolos de hormonas y de cuanta cosa, pero la gallina que anda revoloteando es así, tiene fuerza, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? A que pues hay necesidades, ¿sí? Y que a veces la solución a veces está más cerca de lo que uno piensa, ¿sí? Y uno pagando ya que le hagan cuanta cosa, ¿sí?
Usted por allá pagando al rezandero que lo sane de la cosa que tiene, buscando a gente. Cuando usted no tiene al Señor, usted tiene el conocimiento, usted tiene el discernimiento. Y no espere que la gente lo entienda, no espere que la gente lo siga en las convicciones que usted tiene, ¿sí? Porque a veces uno dice, no, esto es espiritual, y la gente se burla, ¿sí? Como pasaba con la vecina. Que es una pelea con esa señora, y es una cosa y una fregadera. Y entonces yo les decía a ellos, lo que pasa es que ha molestado a la vecina, porque todo el mundo sabe de la vecina, del Príncipe de Paz. No ha molestado a la vecina, y yo hace un tiempo, no ha molestado, ella se calmó, ya llevaba harto tiempo, ¿no? Claro, habíamos orado, habíamos hecho guerra. Yo, como ya dejó de fregar, yo me olvidé de orar por eso, ¿sí? Y seguimos orando por ustedes, ¿no? Por eso están hoy aquí, no se han desanimado del todo, así. Y me olvidé, claro, y llega. Y yo estábamos aquí haciendo arreglitos y cosas, y yo me acordé, que yo he dejado de orar por eso. Claro, la gente se burla a eso que va a ser espiritual, ¿sí? Lo que sea. Pero esa persona es enviada de Dios, ¿sí? Casi digo una cosa que a fregar, a molestar. Voy a decir a joder, perdónenme, pero es que eso provoca, me ha molestado tanto, ¿sí? A molestar, ¿sí? A incomodar. Entonces hablábamos con ellos de que aquí afuera, el otro vecino, qué cosa, qué mano de oposiciones. Yo pagándole el recibo al vecino, porque el muy vivo viene y lo tira, ¿no? Para que yo piense, como no hay nombre establecido así físico, para que yo venga y lo pague. Entonces le pagué la otra vez como 200,000 pesos ese recibo vencido y carísimo, y son malitos, entonces viene y lo tira. Y el otro día un señor y se vomita justo en la puerta, y los otros vienen y se orinan, y uno dice, pucha, o sea, ¿por qué? Porque el diablo, mejor dicho, está en una oposición y en una cosa, pero ¿quién lo entiende eso? Nosotros que somos espirituales. La gente de afuera dice, qué de mala yo, ¿sí? ¿Qué parece esta gente, esta cultura de pasto? Y cierto, hay parte de eso, ¿no? Pero es que detrás de las cosas hay un entendimiento que usted tiene que adquirir, que usted tiene que llegar a tener. Pídale al Señor eso, ¿sí? Traía otra cosa, o sea, el tema yo lo había como pensado para sesgarlo como para otra cosa, pero pues es lo que el Señor trae. A ver si de pronto mañana lo seguimos tratando, para irme ya por lo que había pensado, pero no se olvide de que usted tiene una habilidad que ejercitar, y que el día que usted deje de ejercitar la fe, usted deja de entender las cosas. Empieza a cuestionar al Señor, empieza a cuestionar a la autoridad, empieza a cuestionar lo que le pasa, empieza a perderle el sentido a las cosas, empieza a perderle el sentido a los sacrificios. Por eso la gente dice, ¿yo qué voy a estar aguantando? ¿Sí? Porque sí, hay cosas que son así. Pero mientras usted se ejercite en la fe, usted va a decir, le encuentra el propósito y hay entendimiento, que es lo que el apóstol aquí les explicaba a sus discípulos. Entonces no esperen, les decía, que ustedes sean juzgados de otra diferente, que ustedes los juzguen como nos juzgamos entre nosotros, con lo espiritual, ¿sí? Y sabe, lo último para terminar, ¿sabe qué es lo que Dios quiere que usted entienda? Mire, la gente en las iglesias es bien exigente. A mí me da risa eso. Cuando yo escucho, es que esa palabra que tiene tal fulano, yo digo, bacano, sí, chévere, a mí también me gusta escuchar palabra profunda, lo que sea. Pero uno dice, ya saliste adelante con los rudimentos, ni por ahí, ¿sí? Da risa. Entonces la gente es súper exigente, quiere unos platillos refinados, porque la palabra es como un platillo que a uno le sirve, ¿no? Entonces, no, yo como ese restaurante caro. Usted sabe lo que pasa cuando usted está comiendo en el restaurante, es horrible. Se lo digo yo, que mejor dicho, que a mí me encantaba comer en el restaurante, ahora no puedo ni oler. Al Mr. Pollo que me gustaba, no lo puedo ni oler. La comida de la casa es más sencilla, es más tranquila,
pero es sana, ¿sí o no? Y entonces uno cuando ya crece, pues una sopita de una comidita, yo la añoro, mamá, vuélveme a invitar a comer, ¿sí, no? Sí, porque claro, yo le decía hoy, bueno, no, ese es otro tema ya, pero uno la añora, porque es lo que le da lo que uno necesita, ¿sí? Fuera del sabor, porque la comida del restaurante es muy condimentada, entonces la gente es súper exigente y quiere unas cosas súper profundas. No, pídele al Señor lo que usted entiende, de lo que recibe de cualquier persona que le hable, es lo que usted tiene la capacidad para entender, ¿sí? No es más. O sea, usted entiende, por eso es que dice la palabra en una versión, dice, en el versículo 10 dice, porque estamos en 1 Corintios 2:14, y en 1 Corintios 2:10 dice, pero Dios nos las reveló a todos, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? O sea, es como decir, ¿quién más que usted sabe lo que hay dentro de usted? Es decir, Ángela me está viendo, debe estar pensando, esa pastora que fea, o lo que sea que piense. ¿Sí? Pero eso es algo, o sea, eso es lo bacano de los pensamientos, ¿no? Que están ahí. Y nadie sabe lo que ella debe estar pensando. ¿Sí? Allá eso es adentro. Entonces eso es lo que dice aquí la palabra. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas sino el hombre? Lo mismo pasa con el Espíritu de Dios. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios. Entonces usted diciendo, no, es que yo quiero cosas profundas, entender el Apocalipsis, ¿no? ¿Quiere la gente eso? ¿Quiere la gente? Y no. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos no todas las cosas que pasan en el mundo. Es decir, no es como darle a usted un informe de lo que Dios ha hecho, sino para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, Dios le va a dar el entendimiento a usted, que es muy profundo, más de lo que usted piensa, para entender lo que le corresponde a usted, lo que le compete a usted, ¿sí? Porque imagínese que se ponga a explicarle lo que pasa en Ucrania, que por qué ¿sí? No, lo que le compete a usted, porque usted tiene mañana que levantarse y seguir su vida, ¿sí? Y es lo que le sirve o no le sirve para su fe, para su salvación. Entonces eso, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hay muchas cosas que Dios ha concedido que a veces por no ejercitar la fe no las entendemos, ¿sí? Entonces usted le pierde el sentido y todo lo demás. Vamos a darle gracias. Gracias, Señor Jesús, por este momento. Gracias, Padre, por esta congregación que has establecido, por este lugar para reunirnos, Señor, por tu provisión, por la fe que has colocado en cada uno, Señor. Hoy estoy bendiciendo a quienes dan sus diezmos, sus ofrendas, a quienes pactan y ponen sus tributos delante de ti. Bendice la fe de tu pueblo, Señor, y prospera sus caminos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús, por tus misericordias. Gracias, Señor, por los planes que tú tienes para tus hijos, Señor. Hoy hacemos nueva nuestra vocación. Hoy renovamos, Señor, nuestra decisión de seguirte, de no volver atrás, Señor Jesús.
Perdónanos, Señor, si hemos descuidado lo más precioso que tú nos has dado, que es la fe, para creerte, para recibir la salvación que viene de ti. Queremos, Señor, introducirnos en tus propósitos, introducirnos en eso que tú has planeado con nosotros. Queremos saber lo que tú nos has concedido, Señor Jesús. No queremos perderle el interés, no queremos que todo el mundo esté recibiendo revelación y que nosotros estemos cerrados, tapados, Señor. Abre el entendimiento, Jesús. Derrama tu gracia, derrama tu espíritu. Invocamos tu nombre en este lugar. Desciende sobre tu pueblo, Señor, trayendo fuego, encendiendo, Señor, la fe, los dones, los talentos, los carismas, Señor. Enciende nuestro espíritu, Señor. Declaramos, Señor, que todo espíritu que está entenebreciendo las conciencias sale de este lugar, sale de estos cuerpos. Todo espíritu de orgullo que no permita que entre tu palabra sale de este lugar y de estas personas, Señor. Toda incredulidad sale de este lugar en el nombre de Jesús. Porque tu palabra dice que tú nos has dado poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones en tu nombre. Por eso invocamos tu nombre, Señor, y declaramos que hay libertad en el Espíritu para poder fluir en tu presencia, Señor Jesús. Porque queremos recibir esas cosas poderosas, esas cosas grandes, Señor, que tú tienes reservadas para nosotros. Porque tú todo lo escudriñas, Señor. Lo más profundo de nuestro ser tú lo escudriñas. Coloca esas verdades delante de nosotros porque te necesitamos, Señor. Necesitamos ser pastoreados por ti. Coloca el criterio, Señor, que tú quieras poner en cada uno, conforme a tu voluntad. Que evaluemos nuestra vida, lo que nos ocurre, Señor, según el Espíritu. Porque en nuestro interior juegan muchas voluntades, la nuestra, la del enemigo, la de Dios, la de los otros. Queremos que prevalezca la tuya, Señor. En nuestro interior juegan las voluntades de nuestra alma contra las de nuestro espíritu, contra las de nuestra carne, pero queremos que prevalezca, Señor, tu voluntad. Porque aún para estar en el desierto se necesita entendimiento. Y el Espíritu nos sirve para entender cada situación, cada desierto, conforme a lo que tú planeas, Señor. Aún las cosas buenas, mucha gente se deja confundir por cosas buenas que reciben.
huesos espirituales reverdezcan dentro de nosotros, vuelvan a dar el fruto que tú esperas, Señor. Que podamos crecer aún más de lo que tú nos has llevado a crecer. Tú me has dado la vida eterna y yo quiero alabarte. Tú me has dado la vida nueva y yo quiero proclamarla. Tú me has dado la vida eterna y yo quiero alabarte. Tú me has dado la vida nueva y yo quiero proclamarla. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive en mí. 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 Tú me has dado la vida eterna y yo quiero alabarte. Tú me has dado la vida nueva y yo quiero proclamarla. Tú me has dado la vida eterna y yo quiero alabarte. Tú me has dado la vida nueva y yo quiero proclamarla. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive en mí. 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 Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias por esta casa sacerdotal, gracias por las autoridades que has colocado para bendecirnos, Señor, para instruirnos. Bendecimos el ministerio, Señor, apostólico y profético Salem. Bendecimos a tus siervos, los apóstoles, Señor, y te damos gracias por esa provisión que das a través de ellos, Señor. Te pedimos que te sigas moviendo, Señor, en medio de nosotros, en el nombre de Jesús.